veréis, aquí hay completa libertad sexual. Una llamada, el llamamiento a las mujeres, también el llamamiento a otros hombres, Budabe. Bueno, ya iba siendo hora, me encuentro en África, pero de reencuentro con Aníbal Bueno, 2 años más tarde, después de hacer Benín, Sudán del Sur, y nos encontramos en Chad. Un nuevo país para mí, él sí que había estado antes. Vamos a documentar un rito tribal único en el mundo, que además se hace solo una vez cada año. Estamos ya de camino y hemos parado para hacer un campamento, mañana ya llegaremos. Antes de nada vamos a conocer un poquito más sobre este país, sobre Chad. Bueno, Chad perteneció al África ecuatorial francesa y no tuvo su independencia hasta 1960. Es un país con una densidad de población muy baja, pero con una diversidad cultural brutal. Aquí hay más de 200 grupos étnicos, en torno a 220, sí. Y el país se divide en 3 franjas muy claras. En el norte está el desierto, la parte central es de Sahel, y en el sur, donde nos encontramos ahora, podemos ver la sabana. Chad se vio envuelto en multitud de conflictos bélicos, tuvo una guerra civil, tuvo una guerra con Libia, país que trató de conquistar toda la zona norte de Chad. Pero ahora mismo, excepto algunas zonas, como la frontera con Camerún y parte de la frontera con Libia, el país es relativamente estable. Es un país que además hace frontera con muchos otros países y toda esta situación, todo este contexto que Aníbal estaba contando hace que a día de hoy, aunque haya mejorado la calidad de vida relativamente, pero bueno, en los últimos años, se conforma como uno de los países, según todos los rankings, incluso de la ONU, como más pobres y subdesarrollados del mundo. Es un país donde hay un índice de analfabetismo tremendo, casi la mitad de la población, sí. ¿Verdad? La esperanza de vida no es mucha, llega apenas a los 50 años. La mitad de la población tiene menos de 16, 17 años, 16 años, que creo que es la media de edad, muy bajito, obviamente un lugar donde tienen muchos hijos. Un breve resumen para entender un poco en qué tierras nos encontramos: un país en el Sahel, un país justo debajo del Sáhara, de unas dimensiones tremendas, tiene muchísima superficie y muy poca densidad de población, quitando la capital Yamena. Entonces, lo dicho, lo que nos ha traído a estas tierras es un rito tribal, que Aníbal ya lo conoce, ya ha estado, yo no, y hace años que lo tengo en el punto de mira. Así que vamos a descansar un poquito y mañana estamos ya allí. Bueno, ya estamos aquí. Ha sido un largo día, carreteras complicadas. Esto no nos lo esperábamos, pero es muy representativo del motivo por el que estamos aquí. Sí, están como ensayando. Están ensayando, es muy curioso, lo vais a entender en breves. Bueno, vamos a ello. Nos encontramos por fin en los poblados, después de un día, 2 días en verdad de conducción. No han sido muchos kilómetros, pero las carreteras eran muy complicadas. Nos encontramos con el pueblo nómada más grande, más numeroso del mundo. Conocidos como los Peul, los Fulani, conforman en torno a 30-40 millones y habitan por varios países por todo el Sahel. Hablan el idioma Fula y tienen otras denominaciones también dependiendo de los territorios, como los Bororo o, por ejemplo, en este caso, los Budabe. Son en torno a 100.000 habitantes y se consideran el pueblo más bello del mundo, así como lo oís. Esto está muy relacionado con lo que vamos a ver en estos días. Bueno, los Budabes son nómadas y son pastores de ovejas, de cabras y de vacas también. Budabe, de hecho, significa los hombres pudorosos. Se rigen por un código, el pulaque, un código de conducta muy estricto. Dicen que no pueden mirarse directamente a los ojos, incluso en determinadas ocasiones no pueden llamar a la otra persona por su nombre propio. Hay un refrán Budabe que dice: si alguien viene a tu árbol, búscate otro árbol, ¿no? Como que se van a otro sitio. Tratan de evitar el conflicto, y es muy importante también que son musulmanes. Ellos siguen el código islámico. Y es muy importante esto porque
se contradice completamente con este ritual, esta ceremonia que vamos a ver. En concreto estamos hablando del Gerewol. Es probablemente un ritual de una ceremonia de belleza, la ceremonia de belleza más increíble y más especial de este planeta. Además, bastante desconocida por los territorios donde se lleva a cabo. ¿Por qué digo que es tan contradictorio este aspecto social de los Budabe, siendo una tribu, siendo un pueblo islámico, un pueblo musulmán? Veréis, aquí hay completa libertad sexual. Completa libertad sexual no solo poligámicamente, es decir, que los hombres tienen varias mujeres, sino también las mujeres pueden buscar varios maridos. Y estamos hablando de que en este Gerewol, en esta ceremonia de belleza, no son las mujeres quienes se exhiben, sino que son los hombres quienes se tienen que exhibir y las mujeres dictan sentencia. Las mujeres eligen los hombres, el hombre o los hombres que les han gustado. Este evento ocurre al final de la época de lluvias, se celebra tanto en Níger como en Chad, y es que al ser nómadas pasan la mayoría del año separados de sus familias. Es solo en este momento del año cuando se unen con sus primos, abuelos y con miembros de otros poblados, y es aquí donde surgen estos enamoramientos y los futuros matrimonios. Básicamente el Gerewol se puede conformar como una gran reunión familiar. Incluso hoy por estos caminos que veníamos veíamos caravanas enteras de nómadas Budabe. Además de una reunión familiar, se puede convertir en una noche de sexo y diversión, o varias noches de sexo y diversión con diferentes personas, tal cual, o también en encontrar a tu futuro esposo o esposa. Aquí los cánones de belleza son muy particulares. Las mujeres valoran que los hombres sean altos y, algo mucho más curioso, que tengan los dientes muy blancos y los ojos muy blancos. Esto es algo muy clave. Para los Budabe la belleza masculina es algo muy importante. Pero vamos a parar aquí por estos momentos porque en principio los Budabe están llegando ya hacia aquí. No sabemos cuántos van a ser. A veces son hasta cientos de personas. Entonces vamos a aguardar a que lleguen y, como digo, a seguir documentando con el paso de los días. Esto no ha hecho más que empezar, así que vamos allá. Lo que ayer vimos por la noche no fue nada, es que todo queda por llegar todavía. Lo de ayer fue un entrenamiento, una práctica, también una llamada a las féminas, a las mujeres de los pueblos cercanos. Ahora comienzan los días importantes. Ayer estábamos en el primer día del Gerewol, así que muy emocionado. Amanecemos y comenzamos, pero eso sí, ya pudisteis ver ayer esas técnicas que tienen para enseñar el blanco de los ojos y los dientes. Aquí, como veis, no se trata solo de cuán blanco puedan tener ojos y dientes, sino de su personalidad, de su carisma. Esto es lo que enamora. De esta forma tienen que convencer, así que hemos venido por la mañana, porque cada día se pintan y se despintan, para ver cómo se preparan, cómo se pintan de amarillo y rojo, cómo empiezan a ponerse todos los collares. Vamos allá. انت من عربي من الصحراء العربية. كيف عرفت الصحراء العربية؟ عرب الشهرة أيوة. عربية عرب الشهرة عرب الصحراء.
Esto es tremendo, gente. Literalmente venir a explorar, a conocer, a documentar una tradición muy compleja. Ayer lo decía, cada elemento tiene su importancia, su significado, cada movimiento cuenta. Así que vamos a ir paso a paso. Hoy les hemos visto pintándose, arreglándose. Son las hermanas quienes preparan los peinados para ellos, para los hombres. Las pinturas, sobre todo amarillas, marrones, rojas también. Y se hacen con arcillas naturales, son pigmentos naturales. ¿Por qué es tan fácil hacer aquí fotos, vídeos? Bueno, ellos están muy orgullosos de su belleza y más hoy. Este es su auténtico traje de gala. Ya lo estaba explicando, lo de ayer, además de un entrenamiento, era una llamada, el llamamiento a las mujeres, también el llamamiento a otros hombres budabe. Y esto es lo mismo, poco a poco van llegando más hombres y más hombres de estas aldeas, de estos campamentos nómadas. Cuando se terminan de preparar, siguen los cantos para encontrar al grupo. عشرين وأربعة إلا أنا أسمى ناراي وواحد أسمى مرايا يمدو بي ومن أنا تعرف ليبدا من نصارى قاعد سي من نصارى قاعد يجد ولا ها ليبدا كتير هنا ده هنا ده ما في وهسه عندك مرة ولا ما عندكم حلو لنفسه هناي حلو للنصارى ما يجي في ليب يعزل الراجل اللي دوره يعزل الراجل ده كله ما في نلبو ساكن ده مرة نلبو أنا كله نلبو ده كله فيه ده كله في لب الجامعة هناي ده يوري كلام سوا ده Esto está siendo realmente increíble y es una de esas veces que estoy disfrutando mucho, que estoy viviendo estos días de una forma muy emocionante, con mucha felicidad, de una vez más estar en ese lugar que tanto tiempo había deseado, por lo que tanto tiempo he trabajado. También aquí hace mucho calor, aunque parezca que no, también hay mucha humedad y son días difíciles. Si hablamos físicamente, es un territorio difícil para pasar estas horas de sol tan intensas, sobre todo disfrutando muchísimo. Los budabe en el Grewol pasan 2, 3, hasta 5, 6, 7 horas maquillándose y preparándose. Lo que hemos visto por la mañana, que era otra vez entrenamiento, era más llamada. Estaban pintados, estaban vestidos, pero eso solo era una parte. Les quedan muchos más detalles, se van dibujando también no solo la cara, sino por todo el cuerpo, se van pintando, se cuelgan más collares, más ropajes y esto no para. Y algunos elementos, algunos aspectos que vamos descubriendo y que creo que es importante remarcar, recalcar, porque son muy interesantes y es lo que hace de este pueblo y de esta ceremonia, de este festival, algo único. No hay competencia, no hay competitividad entre los hombres, al menos no de forma tóxica, porque continuamente se están ayudando. Si a alguno se le sale un pequeño pelo del gorro, el otro viene, le ayuda, se ayudan continuamente y completamente entre ellos mismos. Otra de las diferencias más notables es que en la mayoría de culturas, no siempre, pero si hablamos a nivel general, a nivel social, son los hombres quienes llevan un rol activo, sobre todo en este tipo de pueblos, de tribus, son los hombres quienes llevan el rol activo para encontrar y seleccionar a su mujer. En este caso es todo lo contrario. Como ayer decíamos, estos hombres
esta tarde, ahora sí, van a tener que convencer y que seducir a las mujeres y nada van a poder hacer a no ser que venga una y les escoja. Cuando ayer hablaba de que esto es completamente único en el mundo es porque de verdad lo es. Y en breves va a ser el Gregol, no un entrenamiento, no una práctica, no una llamada a las mujeres de pueblos vecinos, va a ser el auténtico Gregol, el momento de la verdad, el momento en saber si van a tener marido o mujer o al menos una noche de sexo o se van para casa después de horas de trabajo igual que han venido. Y esta danza que es tan repetitiva, es como un trance, es como hipnótica, estos cantos que además no nos han querido decir qué significan, nos han dicho que es secreto, se conoce como yaque, así que ahora sí nos preparamos para el yaque. Vaya nochecita la de ayer, ¿eh? La danza que vimos antes de nada, esa, bueno, la que ya venían practicando desde horas antes, incluso el día anterior, es el yaque. El yaque es esa danza con fines de seducción, pero es una pasada porque es que es realmente hipnótico. Es como unos movimientos repetitivos, ellos como que entran en un trance en el que no solo mueven y tiemblan toda la mandíbula como si estuvieran tiritando, sino todo el cuerpo como en convulsiones. Y los maestros de ceremonia son estos que van con los bastones y chocan contra el suelo como para despertarles. O van y les hacen así en la cabeza y como que ellos salen del trance, se duermen y vuelven otra vez. Estamos también hablando con uno por separado y su madre llegó, nos dijo, este es mío, mi niño. Y le dijimos que lo hiciera para nosotros y decía, no, o sea, no voy a hacer eso con mi madre al lado. O Aníbal y yo hicimos eso a unas mujeres, bromeando, y de repente la mujer se sorprendió muchísimo. Entonces, aquí está habiendo unos choques culturales bestiales. Para mí es increíble ver cómo aguantan tantas horas con esa tensión, ese estado de trance, abriendo los ojos, moviendo la mandíbula y como provocando a las mujeres. Son horas y horas. Entonces, aquí hay algo que les ayuda. Consumen una especie de raíz estimulante que mezclan con agua, lo diluyen y se lo beben. Y las fases son claras, son los hombres en este caso, como ayer ya explicaba, quienes tienen que hacer esa llamada, quienes tienen que comenzar con el rito, más hombres van viniendo, luego van llegando las mujeres y ellos tienen que darlo todo desde el comienzo. Ellas, sin embargo, se mantienen alejadas, están muy tímidas, más aún con nosotros aquí probablemente, y sin más van pasando las horas, se van acercando, de repente una entra a bailar, las madres entran y animan y están bailando, y se va calentando la cosa. Cuando va llegando la noche y se van quedando sin luz, ya está todo mucho más mezclado, las chicas van, tontean, les tocan, ven los collares,
se van de la mano. Cuando realmente se crea una pareja es cuando llega la chica y la hace, es la chica, vimos, Sí. y la hace así en el lado del corazón. Si la hace así en el otro lado es que no le gusta, si la hace así se van de la mano y bueno, a los matorrales. Sí, es curioso ir viendo cómo va desapareciendo la gente en parejas, en la oscuridad de la noche, entre la sabana. Es muy interesante ver esos matches que se producen. Bueno, y que realmente hace años la fiesta se acabaría o las parejas tendrían que decidirse una vez que se pone el sol, una vez que se quedan sin luz. Hoy en día tienen linternas y convierten el Great Wall en algo de repente más tétrico, más oscuro, porque esas caras tan contrastadas, con una linterna que les enfoca desde abajo, se vuelven mucho más sorprendentes. Y por supuesto, los ojos y los dientes, al ser blancos, relucen más por la noche con las linternas. Y en ese momento las chicas caen rendidas. Entonces, muy interesante, y esto continúa. ¿Qué? ¿Qué? وأهون ميجر مهون Ni majón ni maján. هون من أمارة ¿Qué pasa? هون أمارة Uy. كله أنا بس كبير هنام كبير هنا الناس وصبيان ده عندهم كبير واحد كله في كده مهنا ده جاي نهارتو زري جاي كده مهنا بقر كده مهنا تنين ده بس هلو ليلة مرة واحد ياتو أبا نصارى أنا كبر سنة أنينا كم ماشي في النصارى في قدادي ده إلا سنة جاي ده بس Bueno, tras varios días de travesía por el sur de Chad, por toda la zona de la sabana, seguimos en busca de nuevos campamentos de nómadas. En este caso estamos con unos árabes rojos, que son otro tipo de bororo diferente a los budabe que hemos visto anteriormente. De lejos se ven con unos mantos, unos ropajes muy coloridos, un piercing, tremendo piercing en la nariz y una estética muy diferente. Parecen gitanos de la India por sus apariencias. Entonces querríamos hablar de unas conclusiones, de unos matices también, de cosas que hemos visto, que hemos sacado en claro de este Great Wall con los bororo budabe, de este clan bororo Sothusukai. Es muy curioso que habiendo tanta libertad sexual, en este caso al menos antes del matrimonio, casi plena, aun siendo musulmanes, teníamos completamente prohibido entrevistar a las mujeres. A las chicas no se las podía entrevistar. Y además en estas etnias se realiza también la ablación, la mutilación del clítoris en el caso de las mujeres, que de algún modo también se contradice con esta libertad, ¿no? Con este disfrute que uno podría imaginarse, pero parece que no es tan así. Seguro que os habéis fijado que los budabe tienen unas marcas en la cara, como unos tatuajes. Bueno, realmente es más una mezcla entre tatuaje y escarificación. Sí. Son unos cortes a los que le ponen un pigmento. Y esto es algo muy característico de esta comunidad. De hecho, estos nómadas ya no tienen ese tipo de tatuajes faciales. No solo eso, sino que el segundo día, tercer día de Great Wall se unieron más, se unieron
más budabe, pero de otros poblados que de hecho estuvieron casi un día entero para llegar. Y bueno, esos tenían, bueno, se pintaban de forma diferente y tenían muchos más tatuajes, escarificaciones de estas que Aníbal está explicando. De hecho, relacionado con esto último, cuando llegaron estos nuevos budabe del poblado lejano, todos traían varios collares como este lo compró Aníbal, yo tengo también otro, parecen los típicos de cuero cosido con partes del Corán dentro, pero en este caso no es así, son ritos animistas y tenía partes de plantas, en concreto estos eran para protección del fuego y por si alguien te quería matar. Al rey budabe le preguntamos, yo le dije, pensaba que ya hoy en día erais solo musulmanes, no que había un sincretismo todavía con el antiguo animismo. Él me dijo, no, somos solo musulmanes, pero todavía traemos con nosotros, digamos, algunas antiguas tradiciones. Bueno, habréis visto que durante el Gerewol hay diversas fases. Una de ellas en concreto es cuando los hombres se cogen en círculo y hacen una especie de baile que tenemos la sensación que era como una forma de recargar pilas antes de pasar a la fase de trance, en la cual empezaban a dentellear y tenían que ser contenidos por el resto de los hombres de la comunidad. De hecho parece que fuera como una posesión, vienen, les relajan, van saliendo de 2 en 2, de 4 en 4, al de un rato de nuevo se vuelven a poner en círculo y a cantar, a hacer unos tonos vocales, unas mezclas de voces que vivirlo en persona es tremendo y es realmente interesante. Estas son algunas interpretaciones que, bueno, veíamos interesante para completar, para concluir con este vídeo. Lo que hemos vivido es algo increíble. E imaginaos el Gerewol en Níger, puede ser cientos, incluso miles. Sí. Algún día. Por ahora vamos a disfrutar de esta nuestra última noche antes de dirigirnos de nuevo hacia Yamena, capital de Chad. En este caso este va a ser el único reportaje en el país africano, así que las aventuras continúan, aunque en este caso de nuevo separamos nuestros caminos hasta la próxima. Así que un gustazo y espero que lo hayáis disfrutado porque esto es único en el mundo.